Algo importante que también debemos de revisar es diferenciar las medidas de AVE de los esquemas tradicionales que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. ¿De qué manera es que nosotros diferenciamos de que una acción sea interpretada como una medida de adaptación basada en ecosistemas y no como un esquema tradicional? Pues tiene que ver con que esa medida cumpla con esos criterios que nosotros estábamos comentando anteriormente. Se debe de aplicar la adaptación al cambio climático, se debe de fomentar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y las comunidades deben de obtener beneficios socioeconómicos de estas medidas. Ahí vemos que entonces los proyectos que se gestionan son proyectos de adaptación que se basan en las comunidades, que utilizan prácticas de la gestión integrada de recursos hídricos para poder llegar al fin de la seguridad hídrica en esas comunidades. Algunos de los beneficios que tienen las medidas de AVE orientadas a la seguridad hídrica tiene que ver, bueno, en primer lugar con el aumento de la seguridad hídrica como tal, y esto tiene que ver con la capacidad de las comunidades rurales para salvaguardar, como habíamos mencionado, el acceso sostenible al agua en cantidad y calidad adecuada para medios de vida, bienestar humano y desarrollo socioeconómico. Aquí podemos relacionar muy bien la metodología que veremos en la unidad número 4, que tiene que ver con la herramienta Cristal. Esta herramienta es una herramienta que busca facilitarle a los planificadores de proyectos el acercamiento y el abordaje comunitario para trabajar en conjunto en la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, como veremos nosotros a continuación en algunos de los sitios piloto que yo les voy a mostrar, de hecho, esa fue la metodología utilizada en la fase de diagnóstico y en las mismas fases que continuaron en el proceso de ejecución del proyecto y seguimiento. Otro tiene que ver con la reducción del riesgo a desastres, relacionados sobre todo con el tema del agua, ya sea que estamos hablando de una excedencia de agua, como es el tema de inundaciones, o estamos hablando de un déficit de agua que tiene que ver más asociado al estrés hídrico, a sequías o incluso a procesos de desertificación. Un tercer beneficio es la protección contra la contaminación y los vectores nocivos transmitidos por el agua. Un cuarto beneficio es la reducción de la vulnerabilidad en las comunidades que son beneficiarias ante eventos de variabilidad climática. Y el quinto beneficio es el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza adaptativa. A través de las medidas de AVE se buscó generar e incrementar la capacidad adaptativa de las comunidades rurales ante el cambio climático. Y una de las formas que se buscó impulsar esto fue creando o fortaleciendo ya las propias estructuras de gobernanza que existían en el territorio. Este es un componente fundamental de las medidas de AVE y por supuesto que lo es también cuando estamos trabajando en la gestión integrada de recursos hídricos en cuencas, y lo veremos también en la unidad número 4 acerca del abordaje comunitario y la gestión del riesgo. La importancia que es que las comunidades estén inmersas en este proceso desde las primeras fases de diagnóstico hasta la implementación e incluso en el mismo seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas que nosotros vayamos a implementar. Algunos co-beneficios de las medidas de AVE orientadas a la seguridad hídrica tienen que ver con la seguridad alimentaria, protección de la biodiversidad, almacenamiento y retención de agua dulce, incremento en la capacidad de infiltración del suelo y restauración de la conectividad de los ecosistemas. Esta ilustración de la cuenca hidrográfica y el ciclo hidrológico puede que sea ya una ilustración que ustedes hayan estado estudiando bastante a lo largo de esta maestría. Sin embargo, la traigo aquí en esta diapositiva porque es muy importante reflexionar
no únicamente de los diferentes procesos que involucran el ciclo hidrológico como tal, ¿verdad? De lo que es la escorrentía, la infiltración, la evaporación, la condensación o la precipitación, sino también de la importancia que es tener a la cuenca hidrográfica como una unidad espacial temporal para entender el ciclo del agua como tal. Y que cuando nosotros vayamos a hacer evaluaciones de efectividad respecto a las medidas que nosotros implementemos, sea con base en esa unidad espacial temporal. Y aquí podemos hablar de diferentes escalas. Podemos hablar desde una unidad mínima hidrológica a una subcuenca, a una cuenca, e incluso también a niveles más macro cuando son cuencas transfronterizas. Es muy importante entender esta unidad y no basarnos en los límites administrativos que nosotros muchas veces tenemos, porque cuando nosotros vayamos a sentar esa línea base para ver de qué manera las medidas que vamos a aplicar en el territorio son efectivas o no, pues debemos de basarnos en esa unidad hidrológica. De lo contrario, puede que se nos complique mucho los procesos de monitoreo y evaluación y de implementación de las diferentes medidas que nosotros vayamos